Confrontación geoeconómica y conflictos regionales amenazan, según el Foro Mundial, la paz en el 2026. Colombia anunció que construirá un escudo nacional antidrones para proteger su espacio aéreo y hacer frente a las nuevas amenazas tecnológicas. Avances significativos en la normalización de relaciones con Estados Unidos, destaca el gobierno venezolano. Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó una productiva y cortés conversación con el presidente estadounidense Donald Trump. Beisbolista criollo sufre grave accidente. César Farías asume conducción del Barcelona ecuatoriano y Xabi Alonso le dice adiós al Real Madrid. Y al cierre de esta edición, Venezuela celebró el nacimiento de un cóndor andino en el estado Mérida, el primero en más de 20 años. Mientras la confrontación geoeconómica amenaza la paz mundial, aquí en Venezuela se avanza en la estabilización de las relaciones con los Estados Unidos. Bienvenidos a las noticias. Melanie. Bastante noticiosa esta semana. Comenzamos. La confrontación geoeconómica, desde sanciones a aranceles pasando por posibles conflictos regionales, constituye, según el Foro Económico Mundial, la principal amenaza para la paz mundial en el 2026. La situación, que será analizada del 19 al 23 de enero en Davos, Suiza, bajo el lema Un espíritu de diálogo, congrega a la élite empresarial y política del mundo. La confrontación geoeconómica, que se refiere al uso de herramientas como sanciones y aranceles, se sitúa por encima de los conflictos regionales, el clima extremo, la polarización social, la inteligencia artificial y la desinformación. Según los expertos del sector empresarial, académico, de la sociedad civil y el gubernamental convocados al foro, se prevé un mundo turbulento en los próximos 2 años. Además de los conflictos regionales como Ucrania, Taiwán y Medio Oriente, la creciente preocupación por la deuda mundial, así como las posibles burbujas de activos agravadas por las tensiones geoeconómicas, podrían desencadenar una nueva fase de volatilidad en los mercados mundiales. En una estrategia sin precedentes en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro dio inicio a un ambicioso proyecto para crear un escudo nacional antidrones con el objetivo de proteger el espacio aéreo, salvar vidas y anticiparse a nuevas amenazas. Colombia inicia una de las estrategias más audaces e innovadoras para nuestra seguridad y defensa nacional. Desarrollaremos el proyecto Escudo Nacional de Antidrones. Este proyecto, valorado en 6.2 billones de pesos, busca proteger a nuestra nación frente a un nuevo desafío de los drones y su empleo por las amenazas. El señor presidente de la República determinó asignar alrededor de 1 billón de pesos para que se adelante la primera fase en este año. Este proyecto busca garantizar el control del espacio aéreo, porque de lo contrario, perderemos muchas vidas. Estados Unidos anunció este 14 de enero la suspensión de forma indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, en una nueva ampliación de la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración. La suspensión afecta a las visas de inmigrante como las destinadas al empleo en Estados Unidos, y la medida no se aplica a las visas de no inmigrante como la de estudiante o turismo, por lo que no afectaría a quienes busquen viajar a la Copa del Mundo en Estados Unidos este verano. La pausa comenzará el 21 de enero. La suspensión llega después de que el Departamento de Estado ordenara el año pasado un mayor escrutinio bajo la disposición de carga pública de la ley inmigratoria destinada a identificar a quienes, según el gobierno de Trump, consideran que podrían convertirse en una carga para los recursos públicos. La confrontación entre Estados Unidos e Irán se reavivó a comienzos de este año, luego que el presidente Donald Trump amenazara a Teherán con no permanecer pasivo si las fuerzas de seguridad iraníes recurrían a la violencia contra los manifestantes en la nación persa.
Las protestas en Irán no han cesado desde finales de diciembre y se han extendido por varios puntos del país. Los manifestantes salieron a las calles a expresar su descontento por la inflación y la depreciación de la moneda nacional. Pero las movilizaciones se intensificaron tras el llamado del príncipe heredero en el exilio, Reza Pahlavi, hijo del último Shah de Irán derrocado por la Revolución Islámica en 1979, quien alentó a la población a manifestarse masivamente y aseguró que su objetivo es retomar el poder en el país. Desde entonces, las marchas han derivado en enfrentamientos con la policía y actos de vandalismo, con víctimas mortales tanto en las fuerzas de seguridad como entre los manifestantes. El gobierno iraní reconoce que al inicio fueron protestas pacíficas, sin embargo, denuncia que grupos terroristas armados se infiltraron entre los manifestantes para desviar su curso original. El gobierno norteamericano aprobó el 13 de enero una orden ejecutiva que suspende el apoyo de su país a 66 agencias, comisiones y paneles de la ONU enfocados en el clima, trabajo y temas que ellos consideran como radicales. Según la administración, estas instituciones son redundantes en su alcance, mal gestionadas, innecesarias, derrochadoras, mal administradas y capturadas por los intereses antinorteamericanos y constituyen una amenaza para su soberanía, libertad y prosperidad. Entre las organizaciones afectadas está la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, base del Acuerdo de París, de la que Trump se retiró previamente. También cortó fondos a la Organización Mundial de la Salud, el Organismo de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la UNESCO, priorizando solo lo alineado con la agenda del presidente Trump. Agencias no gubernamentales independientes, algunas que trabajan con Naciones Unidas, ya enfrentan recortes de personal y cierres. En el 2011, Tesla desestimó los vehículos eléctricos BYD como competidores. Hoy, 14 años después, la empresa superó al pionero estadounidense en su propio terreno. El gigante automotriz chino ha superado a Tesla como el mayor vendedor de vehículos eléctricos del mundo según datos de 2025 publicados a inicios del 2026. La empresa china anunció ventas por 2.26 millones de vehículos eléctricos, un aumento del 28% respecto a 2024. Mientras tanto, Tesla anunció su segundo año consecutivo de caída en ventas. Las entregas bajaron un 8.6% a solo 1.6 millones, registrando la mayor caída anual en la historia de la compañía. Todo esto pese a que la empresa asiática no comercializa sus productos en Estados Unidos, mientras que China es el segundo mayor mercado de Tesla. Los precios del petróleo ampliaron sus ganancias el 13 de enero, impulsados por crecientes tensiones geopolíticas en torno a Irán, así como al riesgo de interrupciones en el suministro. Los futuros del Brent subieron 1.06 dólares, es decir, un 1.7%, cotizando a 64.93 dólares por barril, su nivel más alto desde mediados de noviembre. En paralelo, el West Texas Intermediate ganaba 1.02 dólares, cotizando a 60.52 dólares el barril. Este avance reflejó una mayor prima de riesgo asociada a la situación en Medio Oriente y a otros frentes geopolíticos. El mercado petrolero está protegiendo los precios frente a factores geopolíticos, explicó John Evans, analista de PBN Oil Associates, al citar la posible exclusión de exportaciones de Irán, las conversaciones sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y las amenazas de Estados Unidos de tomar Groenlandia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, se reunirán durante la primera semana de febrero. La cita llega tras meses de tensiones, insultos y amenazas entre ambos gobiernos y se produce luego de una llamada telefónica que marcó un giro en la relación. Hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente. Dice Trump, claro, palabras tienen que ser seguidas de acciones. Fue un gran honor
hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono y espero reunirme con él próximamente. Si no se dialoga, hay guerra. El presidente estadounidense informó que el encuentro se realizará en la Casa Blanca y que uno de los temas centrales será su política antidrogas. Aunque el líder republicano no precisó la fecha, Petro adelantó que podría ser el 3 de febrero. Los conservantes comunes utilizados para mantener los alimentos seguros y prolongar su vida útil podrían estar relacionados con un mayor riesgo de varios tipos de cáncer y diabetes tipo 2. Así lo destacan últimos estudios en Francia, cuyos hallazgos mencionan el mercado europeo y los Estados Unidos. El estudio Nutrinet Santé, que comenzó en el 2009, compara los informes en línea sobre dieta y estilo de vida de más de 170.000 participantes con sus datos médicos almacenados en el Sistema Nacional de Salud francés. Los nuevos datos se suman a otros que abogan por una reevaluación de las regulaciones que rigen el uso general de aditivos alimentarios por parte de la industria, todo esto con el fin de mejorar la protección de la salud del consumidor. En la Patagonia Argentina, los incendios forestales siguen avanzando. Ya son más de 21.000 hectáreas que han sido arrasadas solo en la provincia de Chubut. Bosques milenarios y viviendas quedaron reducidas a cenizas. El primer foco se detectó el 5 de enero y desde entonces se han registrado más de 30 en distintas zonas de la región. Las llamas se extendieron rápidamente hacia zonas pobladas y obligaron a evacuar a decenas de familias. Las autoridades explicaron que las altas temperaturas, la sequía prolongada y los fuertes vientos contribuyeron a la rápida propagación del fuego, dificultando su extinción. Aunque las causas aún no están claras, el gobernador de Chubut denunció que varios focos fueron provocados de manera intencional con gasolina. Por eso, ofreció una recompensa a quienes aporten información que permita identificar y llevar ante la justicia a los responsables. Durante años, las series de ciencia ficción han mostrado computadoras futuristas con pantallas que cambian de forma y se pliegan o expanden según la situación. Ahora, Samsung apuesta por ese concepto para intentar marcar el futuro de los smartphones. El nuevo Samsung Galaxy Z Fold se pliega en dos lugares, casi como un folleto, para guardar una pantalla del tamaño de un iPad en tu bolsillo. El objetivo de Samsung, ofrecer una pantalla que se hace más grande cuando la necesitas y más pequeña cuando quieres llevarla contigo. Samsung lo presentó a la prensa el 4 de enero en Las Vegas. Todavía no se comercializa en Estados Unidos, aunque sí se lanzó en cantidades limitadas en Corea del Sur. La idea es prometedora, aunque no exenta de concesiones, como es habitual en nuevos dispositivos como estos. El Senado de Estados Unidos bloqueó el pasado 14 de enero por apenas un voto, 51 contra 50, una resolución bipartidista destinada a limitar el uso de la fuerza militar por parte del presidente Donald Trump contra Venezuela. El voto dirimente le correspondió al vicepresidente americano J.D. Vance como presidente del Senado, que echó abajo la propuesta aprobada por el Congreso que prohibía el uso de la fuerza contra Venezuela sin previa aprobación de ese órgano legislativo. UNICEF denunció el 13 de enero que más de 100 niños han muerto en la Franja de Gaza desde el alto el fuego alcanzado a comienzos de octubre de 2025. La mayoría por ataques aéreos y con drones, mientras otros han sucumbido a la hipotermia debido a la falta de recursos básicos. El portavoz James Elder señaló que esta cifra equivale a un niño muerto por día y que cientos más han resultado heridos. Sin embargo, advirtió que estas cifras solo reflejan los casos con información suficiente, por lo que se teme un número mayor. El director de inteligencia de Costa Rica, Jorge Torres, denunció este 14 de enero un intento de asesinato contra el primer mandatario Rodrigo Chávez en un hecho que calificó como sin precedentes en la historia democrática del país centroamericano.
Según la investigación, el sicario contratado había ya recibido el pago por el magnicidio. Las autoridades aseguran contar con múltiples pruebas digitales sólidas, audios, conversaciones por chat, capturas de pantalla y otros elementos que forman parte del expediente judicial. La policía de España informó el 12 de enero su mayor incautación de cocaína en alta mar. Ese día interceptaron un buque mercante en el Atlántico con casi 10 toneladas ocultas en un cargamento de sal. 13 personas fueron detenidas y se incautó un arma de fuego. Según las autoridades, la operación denominada Marea Blanca asestó un duro golpe a un grupo multinacional presuntamente involucrado en importar grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica hacia Europa. Las víctimas del proceso penal contra Álvaro Uribe presentaron este 13 de enero una demanda ante la Corte Suprema para revertir la absolución dictada por el Tribunal Superior de Bogotá, que en octubre del 2025 lo exoneró de los cargos de soborno y fraude procesal. Este recurso extraordinario de casación deberá ser evaluado por el máximo organismo de justicia de Colombia. De ser aceptado, según los juristas, podría tomar, por lo complicado del tema, varios años en su resolución. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar a Groenlandia con tomar el control de la isla, territorio perteneciente a Dinamarca, argumentando que la necesita por motivos de seguridad nacional. Dijo que si Washington no lo hace, Rusia o China lo harán. Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán. Y no voy a permitir que eso suceda. Me encantaría llegar a un acuerdo con ellos. Es más fácil, pero de una forma u otra, vamos a quedarnos con Groenlandia. Alemania, Dinamarca, Suecia y Noruega reforzarán su presencia militar en Groenlandia con el envío de tropas y medios en coordinación con la OTAN en un contexto de creciente tensión geopolítica en el Ártico. En ese marco, el ejército alemán envió el 15 de enero un equipo de reconocimiento de 13 soldados a bordo de un Airbus A400M para evaluar sobre el terreno posibles necesidades de apoyo militar, especialmente en ámbitos como la vigilancia marítima. El 14 de enero, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, junto a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, colocaron la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado que estará ubicado en Costa Rica. Inspirado en la megacárcel del Secot, albergará a más de 5.000 reos peligrosos. Tendrá 5 módulos de alta seguridad, 20 celdas de aislamiento y 7 fortines de vigilancia. Se estima que la nueva cárcel estará lista para julio de este año. Tras semanas de bloqueos promovidos por la Central Obrera Boliviana contra el fin del subsidio al combustible, autoridades y líderes sindicales acordaron el 13 de enero suspender las protestas mientras se mantiene la medida y se anuncian nuevas disposiciones económicas y sociales. Entre los puntos acordados figuran el incremento del 20% en el salario mínimo y la incorporación de ayudas sociales para adultos mayores y estudiantes en un decreto que será emitido una vez que se levanten todos los bloqueos. Los restos de los 32 soldados cubanos que fallecieron el pasado 3 de enero durante el bombardeo de Estados Unidos contra Venezuela arribaron el 15 de enero al aeropuerto José Martí de La Habana, donde fueron recibidos con honores militares. Hermanos, hoy los recibimos convertidos en héroes. Ustedes son un ejemplo de honor, son una lección para los que vacilan. Son una advertencia para los que amenazan. Gloria eterna a los caídos en la patria de Bolívar y Chávez. Autoridades federales de México desmantelaron el 12 de enero laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en 3 estados del país como parte de operativos conjuntos que permitieron asegurar metanfetamina y grandes volúmenes de precursores químicos, informó la Secretaría de Marina. En estas operaciones aseguraron más de 700 kilos de metanfetamina en los estados de Michoacán, Durango y Sinaloa. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó su informe anual al pueblo venezolano y a los miembros de la Asamblea Nacional. El presidente Maduro siempre me decía, confianza en el pueblo, confianza en las comunas, en los consejos comunales, confianza en los campesinos, en los pescadores, confianza en los empresarios, en las empresarias de Venezuela.
confianza en los trabajadores de hidrocarburos, confianza en la unión productiva de Venezuela. Y revisé con él un plan que él mismo le puso nombre. Y me dijo, se va a llamar Reto Admirable, inspirado en la campaña admirable de nuestro Padre Libertador, Reto Admirable 2026. Y trazamos líneas muy claras para mantener, se lo digo a los sectores productivos, para mantener los niveles de producción de nuestra patria que hoy alcanzan un 99% de abastecimiento, para mantener los niveles de crecimiento en la agroindustria, en los vegetales, en los cereales, en la pesca, en la proteína animal, que superó en el Producto Interno Bruto un 10%. Tras rechazar una vez más el ataque al país por parte de la potencia nuclear, rememoró que la agenda imperialista proviene desde la época de Simón Bolívar, aplicada ahora bajo la tutela de la doctrina Monroe. Dejó en claro que lo único que buscan antes y ahora es la riqueza petrolera del país. Hizo un llamado a preservar la paz de la República y llamó a la unión nacional en la batalla diplomática por la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. No descartó una visita a Washington, siempre enarbolando la soberanía. Destacó que la liberación de los detenidos no constituye una claudicación, sino un avance a la unión para preservar la unidad. Destacó además el éxito económico con 19 trimestres de crecimiento constante, así como el incremento de la producción petrolera a 1.200.000 barriles, parte de ello en alianza con Chevron. Destacó el crecimiento del empleo formal y la disminución de la mortalidad materno-infantil, todo ello dijo en medio de un bloqueo económico sin precedentes que incluyó el bloqueo naval. Anunció además la creación de 2 fondos soberanos para la protección social y el servicio para el desarrollo económico y social. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el 14 de enero que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump, calificándola como productiva y cortés. En una publicación detalló que se trató de una larga, productiva y cortés conversación telefónica desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordaron una agenda de trabajo bilateral en beneficio de ambos pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación de sus gobiernos. Por su parte, el mandatario estadounidense también compartió un mensaje en el que aseguró que tuvo una excelente conversación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos logrando avances extraordinarios mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse. Se abordaron muchos temas, como el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional. Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, quizás más que nunca, escribió el mandatario. Diosdado Cabello elogió el 14 de enero la fortaleza del presidente Nicolás Maduro tras su audiencia en Estados Unidos, describiéndola como una dura lección silenciosa hacia el imperio y no como un espectáculo. A Maduro lo han atacado tanto que lo hicieron más resistente. Lo quisieron aislar y lo obligaron a fortalecerse. Lo quisieron arrinconar y aprendió a gobernar desde la presión. Aquella audiencia no fue un espectáculo, fue una dura lección silenciosa. Una demostración de que el poder no siempre tiene que levantar la voz. Yo no vi un hombre improvisado, ni un presidente de ocasión. Vi a alguien curtido después de haber resistido al peor asedio de nuestra historia. Hay líderes que se caen con el viento, pero hay otros líderes, como Nicolás Maduro, que se vuelven un ancla en medio de un huracán. Venezuela y Europa acordaron avanzar hacia una nueva etapa de relacionamiento estratégico. Así lo informó el canciller venezolano Iván Gil luego que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se reuniera con jefes de misión de países miembros de la Unión Europea, Reino Unido y la Confederación de Suiza acreditados en Venezuela. Una reunión franca, cordial, amena, hemos coincidido en la necesidad de avanzar en una etapa de relacionamiento productivo, de abrir
vías de diálogo cada vez más profundas, cada vez más intensas, y la presidenta encargada ha transmitido un mensaje muy claro, que en el marco del respeto, en el marco de la igualdad de los estados, nosotros estamos dispuestos a avanzar en una agenda nueva, una agenda intensa de trabajo para el bienestar de ambos pueblos, de todos los pueblos de Europa y de Venezuela. Creo que se abre a partir de hoy una etapa muy interesante de diálogo, de construcción, de cooperación en todos los ámbitos de la vida de nuestros países. En esta misma línea, el canciller venezolano informó en redes sociales que Venezuela e Italia acordaron elevar el nivel de sus misiones diplomáticas al rango de embajadores. En una mesa de trabajo estratégica desde el Salón Sol del Perú, la presidenta encargada Delcy Rodríguez activó el Plan Salud y Vida 2026. Anunció que la totalidad de los recursos captados a través de la industria petrolera y gasífera del país se invertirán directamente en el sistema sanitario nacional. 75 centros de salud que están nuevos de paquete para su inauguración y van a ser equipados con los ingresos provenientes del petróleo. Cada dólar que ingrese a Venezuela de nuestra industria petrolera y gasífera irá destinada a atender los requerimientos de salud del pueblo venezolano. En ese sentido, he pedido al equipo un acuerdo con el sector privado de salud, que tiene, sabemos, una capacidad ociosa en los centros privados, en las clínicas, para atender la deuda quirúrgica de nuestro pueblo. Que el sector público, el sector privado, trabajemos unidos en cohesión para atender, las necesidades quirúrgicas de nuestro pueblo. Más de 400 personas han sido excarceladas en Venezuela como parte de un proceso iniciado en diciembre de 2025 y que aún sigue en desarrollo. Las autoridades aclararon que esta medida no aplica a quienes cometieron delitos de homicidio y narcotráfico. En diciembre del 2025, hace apenas un mes, se había iniciado un proceso de liberaciones de personas que estaban privadas de libertad en Venezuela. Ese proceso contó con la conducción del presidente Nicolás Maduro, pensando justamente en abrir espacios para el entendimiento, para la convivencia, para la tolerancia. Ese proceso, queremos informar, que no ha culminado aún. Ese proceso se mantiene abierto. Están siendo valorados delitos relacionados con el orden constitucional, delitos relacionados con el odio, la violencia y la intolerancia. Al día de hoy podemos decir que ya suman 406 liberaciones previstas en estos días. El mensaje es muy claro. El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, Diosdado Cabello, informó el 12 de enero que se registran avances significativos en la normalización de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y en las gestiones para el regreso del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores. Se está avanzando en el reinicio y la apertura de las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y Estados Unidos en Venezuela. Eso nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y la tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia allá en Estados Unidos. Ese es el objetivo fundamental. Respecto a la situación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, acotó que fueron víctimas de un secuestro el pasado 3 de enero por Estados Unidos. Cabello enfatizó que el Ejecutivo está agotando todos los canales institucionales para su liberación. El 15 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a la opositora venezolana María Corina Machado, un encuentro que se realizó sin declaraciones públicas y sin el protocolo habitual de bienvenida.
Machado llegó a la Casa Blanca sin que el presidente Trump ni ningún funcionario de su gobierno la recibieran en la entrada. Su ingreso al recinto se realizó por un acceso secundario habitualmente utilizado por personal y visitantes generales. Además, no se convocó a la prensa para registrar imágenes en la oficina oval para verla junto al mandatario, un procedimiento que suele aplicarse en encuentros con representantes extranjeros. Ese mismo día, la secretaria de prensa del gobierno estadounidense reiteró que el presidente Trump mantiene su postura de que María Corina Machado no está en condiciones de gobernar Venezuela porque no tiene apoyo y respeto en el país. Sigue considerando el presidente que sería muy difícil para la señora Machado ejercer la presidencia en Venezuela porque no goza de respeto y apoyo en el país. La evaluación del presidente que usted menciona se basa en la realidad en el terreno. Es una evaluación realista, basada en lo que el presidente ha escuchado y visto a través de sus asesores. Su opinión no ha cambiado hasta el momento. Según una encuesta de la firma Interlaces, el 94% de la población venezolana rechaza el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Oscar Schemmel, presidente de la empresa, destacó que la ciudadanía entiende que la figura presidencial es un tema transversal en Venezuela, de ahí su repudio. Igualmente, un 95% mostró su aversión a la arremetida militar por entenderla como un intento de generar miedo y angustia que busca quebrar la unidad nacional. Más de 6 millones de niños regresaron a las aulas de clase el 12 de enero tras el receso decembrino. Ese mismo día se inauguraron 12 nuevas escuelas en distintos estados del país y se resaltó la recuperación de 1.725 unidades educativas. Además, se informó que cerca de 2 millones de estudiantes son atendidos diariamente a través del programa de alimentación escolar más conocido como el PAE. La presidenta encargada Delcy Rodríguez sostuvo un encuentro estratégico este 13 de enero con el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía y ministro para la Defensa General en Jefe Vladimir Padrino López. El objetivo de la reunión fue supervisar los planes operativos diseñados para garantizar la paz, la seguridad territorial y la continuidad constitucional en todo el país. Se busca fortalecer los mecanismos de protección a todo nivel ante los hechos inéditos que han afectado la soberanía nacional. Gobierno venezolano aún no ha podido ofrecer una cifra oficial de fallecidos tras los bombardeos de Estados Unidos el pasado 3 de enero, debido a que no han podido identificar todas las víctimas. Cuando no hablamos de la cantidad de fallecidos o asesinados, es porque las explosiones fueron tan fuertes que bueno, hay personas que no sabemos dónde están. Fue fragmentada de tal manera que es imposible pedacito, y hay unos estudios que se hacen para ver el ADN de pedazos de restos humanos. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, informó el 12 de enero que las operaciones en las diversas aduanas del territorio nacional se desarrollan con total normalidad, garantizando la fluidez del comercio y los servicios tributarios en el país. Como parte de un plan de supervisión directa, las autoridades del ente recaudador realizaron un despliegue en la aduana aérea de Maiquetía con el objetivo de constatar de primera mano la continuidad de los procesos administrativos y operativos. El presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores, Gustavo González, destacó el 11 de enero que el transporte naviero ha funcionado bastante bien, acotando que se trata de barcos regulares que salen y entran con sus cargas normales y en ese sentido no han existido retrasos en diciembre y lo que va de enero. Hizo hincapié en que algunos problemas de logística fueron superados haciendo conexión con Colombia. Beisbolista criollo sufre grave accidente. César Farías asume la conducción del Barcelona ecuatoriano y Xavi Alonso le dice adiós al Real Madrid. Carlos Hernández, lanzador de los Leones del Caracas y de los Guardianes de Cleveland, sufrió un grave accidente de tránsito el 10 de enero en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Se conoció que el pelotero de 28 años se trasladaba en una camioneta Toyota en compañía de otras 2 personas
el vehículo derrapó en la parte baja de un distribuidor vial, dejando a los ocupantes heridos de consideración. Barcelona de Ecuador anunció la contratación del venezolano César Farías como nuevo entrenador. El estratega llega para fortalecer el proyecto deportivo con una visión ofensiva y desarrollo de jóvenes talentos. Farías expresó entusiasmo destacando la pasión por el fútbol ecuatoriano y la responsabilidad de llevar al ídolo del astillero, como se conoce al club, hacia nuevos títulos. Farías se encontraba negociando un contrato con la selección vinotinto cuando le llegó la propuesta ecuatoriana. Real Madrid destituyó a Xabi Alonso tras los malos resultados y la mala gestión interna del vestuario apenas 7 meses después de su debut. Sus derrotas en partidos clave, así como contra su tradicional rival, el Barcelona, en la última Supercopa, marcaron su futuro. Álvaro Arbeloa, técnico del filial Castilla, asume de manera temporal el banco merengue. Una cría de cóndor andino nació recientemente en el estado Mérida. Hablamos del ave voladora más grande del mundo, símbolo de la cordillera de los Andes, y del cual apenas quedan 10 ejemplares en Venezuela. El nacimiento ocurrió el pasado 22 de diciembre en el Centro de Conservación Mundo Safari Zoo, donde se desarrolla un programa de conservación. Se trata del primer nacimiento en más de 20 años que eleva a 10 los ejemplares de esta especie en el país. Recordemos que el cóndor andino está en peligro crítico de extinción y en Venezuela ya no existe en vida silvestre. Los pocos avistamientos que se reportan suelen ser ejemplares que llegan desde Colombia. Por eso, el nacimiento de esta especie en cautiverio no es solo una buena noticia, es una nueva esperanza para su conservación. Cada tercer domingo de enero se celebra el Día de la Religión, o también conocido como el Día de todas las religiones. Es una fecha variable en el calendario creada con el objetivo de que exista tolerancia entre las personas y los países sobre el tipo de religión que profesan y así evitar todo tipo de conflicto donde se respete la libertad de culto como un derecho universal. El respeto a las creencias, Melanie y amigos, más allá del tipo de culto, es una base sustancial de la convivencia universal. Así despedimos esta dinámica global. Nos vemos en una próxima edición.